Muy bien, entonces mañana es una actividad cívica muy importante en la que todos los peruanos tenemos el deber de participar activamente. Y dentro de este censo, por primera vez, hay una pregunta sobre autoidentificación étnica, ¿no? ¿Qué significa esto? Parte de la conversación que vamos a tener con Juan Carlos González Ciudad, él es vocero del Ministerio de Cultura, nos está acompañando esta mañana. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Antes de iniciar nuestra conversación, hay un video que queremos presentar que da cuenta de la importancia de la autoidentificación étnica en este censo. Lo vemos. En el próximo Censo Nacional 2017, nos preguntarán cuántos y cómo somos. ¿Dónde estamos y cómo vivimos? Pero este es un censo diferente. Diferente porque por primera vez en la historia del Perú. nos preguntarán sobre nuestra identidad étnica. Una pregunta importante que le permitirá al Estado recoger información para mejorar sus acciones y proyectos dirigidos a la población indígena, nativa, originaria y afroperuana. Soy afrodescendiente. Soy nativa. soy originario. Somos indígenas. Todos somos peruanos. En este censo 2017, yo me identifico con orgullo. ¿Y tú? Juan Carlos, la pregunta 25 específicamente dice lo siguiente, ¿no? Por sus costumbres y sus antepasados, y esa es la pregunta que le van a hacer a nuestros televidentes, por sus costumbres y sus antepasados, ¿usted se siente o considera uno quechua, aymara, nativo o indígena de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena originario, negro, moreno, sambo, mulato, pueblo afroperuano o afrodescendiente, blanco, mestizo u otro? Digamos, son 8 ítems de referencia. Sin embargo, hay la opción de que si alguien se considera con algún origen distinto de los que están aquí mencionados, también lo puede incorporar. Efectivamente, muchas gracias por la invitación. Quisiera recalcar que esta es la primera vez en la historia de los censos en nuestro país que se hace una pregunta de autentificación étnica. Y esto es muy importante porque se está buscando desde el Estado, en primer lugar, señalar y visibilizar la diversidad del Perú. Como sabrás, hasta el momento se han identificado 55 pueblos indígenas originarios en nuestro país, hay más de 47 lenguas y además tenemos poblaciones como la población afroperuana que se encuentra en más de 10 regiones. La pregunta, como has señalado tú, tiene bastantes respuestas en las cuales la opción respuesta número 8 tiene la posibilidad de poder pedirle al empadronador, el usuario, que señale cuál es su autoidentificación si es que no se encontrara en las otras categorías de respuesta. Es decir, probablemente en Lima, en alguna ciudad, vamos a terminar pensando entre si uno se identifica con ser quechua, aymara, blanco, negro, mestizo, ¿no? Sin embargo, esto es muy importante, sobre todo en aquellos lugares donde hay comunidades indígenas, por ejemplo, si uno es achaninca, por ejemplo, ¿no? O bora, incluso, podría tener allí la oportunidad de tener un registro más claro, ¿no? Efectivamente, lo que está intentando hacer el Estado, o lo que busca el Estado con esta pregunta, como te decía en un primer momento, es primero resaltar la visibilidad de la diversidad que hay en nuestro país y por otro lado, la pregunta va a permitir con los resultados focalizar las políticas públicas con pertinencia cultural para las distintas poblaciones que tenemos en nuestro país. Cuando uno va a un hospital, cuando uno va a un servicio público, quiere que se lo atienda en su lengua, quiere que el Estado recoja las costumbres que uno tiene para poder brindarles mejor el servicio. Es por eso que esta pregunta es importante, porque va a poder focalizar los tipos de servicios que tiene el Estado con pertinencia cultural para las distintas culturas que tenemos en el país. Y aquí hay que tener claro que aquí no se está preguntando sobre la raza de las personas, en lo absoluto, sino es una autoidentificación. Efectivamente, en los últimos días se ha brindado distintos cuestionamientos sobre el tema de la raza. Cabe resaltar, y eso está también en la página web del Ministerio de Cultura, tenemos información para todas las personas que quieran o estén interesadas en visitarlo. Esta pregunta no está relacionada ni a color de piel, ni a raza, que es un término que no se debe usar, ya no existe. Esta es una pregunta que habla de la autoidentificación étnica de las personas según sus antepasados y según sus costumbres. ¿Qué nos referimos a antepasados y costumbres? Cuando nos referimos a antepasados, estamos refiriéndonos a
las personas a las cuales nosotros consideramos parte de nuestra familia, sean nuestros padres, sean nuestros abuelos, sean nuestros ancestros. Por otro lado, en el tema de las costumbres, estamos hablando de lo que son tradiciones, fiestas, lo que uno hace el día a día, lo que uno come, los bailes que uno prefiere, ¿no? La música que uno escucha. Esta es la oportunidad para que las personas puedan visibilizarse y puedan decir con orgullo cuál es su autoidentificación étnica al Estado. Es decir, no hay ningún criterio en particular que haga que una persona tenga que decir, de repente yo soy chanca, pues no, porque estoy en determinada zona, o yo me considero de repente Wari porque mi familia viene de Ayacucho. O sea, si uno cree que tiene esa identidad y lo tiene que manifestar, no hay ningún problema en hacer este registro, totalmente libre, es decir, ¿no? Efectivamente, no hay ningún problema en poder manifestar cuál es tu autoidentificación étnica. El empadronador no puede cuestionar la respuesta que una persona haga y se le brinda efectivamente, luego de que el empadronador lee el encabezado y lee todas las alternativas de respuesta, la persona puede, si así lo prefiere, contestar en la opción 8 la respuesta si es que no está incluida en las anteriores, ¿no? Ahora, también hay una pregunta respecto de la lengua materna. Efectivamente, la pregunta número 11. Y es quizás ahí la importancia de haber separado estas dos preguntas, porque la pregunta de diversidad, la pregunta de autoidentificación étnica, va más allá de la lengua que uno habla. Te pongo un ejemplo. La población afroperuana generalmente habla castellano, y es por eso que no se podía visibilizar en censos anteriores a esta población, pese aún cuando tienen distintas carencias y distintas necesidades que el Estado debe velar por ellas. Entonces, con la pregunta solamente de lengua no se podía generar políticas focalizadas para esta población. Lo mismo te podría decir de las personas que son de los Andes y que se consideran de los pueblos indígenas quechuas, pero que hablan castellano. Con esta pregunta se va a poder recoger y retroalimentar para visibilizar la diversidad de nuestro país, y con eso el Estado va a poder focalizar de mejor manera la atención con pertinencia cultural. Y estamos hablando, y la pregunta está directamente referida hacia la lengua materna, porque hay personas que pueden hablar quechua, aymara y también castellano, ¿no? La idea es que identifiquen cuál fue el primer idioma que aprendieron, ¿no? Efectivamente, esa es parte de la pregunta número 11, ¿no? La pregunta número 25 es una pregunta que busca también retroalimentar el tema de la diversidad cultural del país, y ambas preguntas van a poder brindar mayor información haciendo cruce con las otras preguntas que tiene la cédula. Es interesante resaltar de que esto no es una pregunta aislada, es una pregunta que va a cruzarse con las otras preguntas de la cédula para poder generar información al Estado respecto a todas las características de la población. También quisiera resaltar que esta pregunta no es una pregunta que se haya hecho de la noche a la mañana, no se ha elaborado de la noche a la mañana, es una pregunta que tiene un trabajo desde el año 2013 en un comité técnico liderado por el INEI, en el cual no solo participaron instituciones públicas, también participó la academia y también participaron, y eso es quizás una de las cosas más importantes, también participaron las organizaciones indígenas y también las organizaciones afro, y se pudo hacer un trabajo para buscar la manera de realizar una pregunta de autoidentificación que pudiera recoger la diversidad cultural de estas poblaciones. Ahora, ya se va a levantar esta información, va a estar disponible en pocos meses. ¿Cuál va a ser, digamos, los planes que se tiene desde el Ministerio de Cultura para trabajar con esta información que es mucho más precisa? Bien, el Ministerio de Cultura viene trabajando desde ya con la información que se tiene de censos anteriores, explícitamente del censo 2007. Con esta información nosotros elaboramos líneas de acción con los distintos sectores del Estado para poder adecuar culturalmente los servicios que se da a la población. Esta información le sirve al Estado específicamente para focalizar y saber dónde están y quiénes son y cuántos son la población indígena originaria, la población afro y las diversas identidades culturales que tiene el país. El Ministerio de Cultura no es ajeno a ello, y las acciones que se hacen desde el Ministerio de Cultura retroalimentan a las políticas públicas
que dan los demás sectores para poder atender mejor a los ciudadanos. Bien, Juan Carlos, te agradezco mucho por esa conversación y por esta, digamos, oportunidad de poder informar mejor a nuestros televidentes para que mañana las respuestas ante los empadronadores en el censo sean lo más claras posibles. Gracias a Juan Carlos González, vocero del Ministerio de Cultura, nos ha acompañado esta mañana.